Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al 29º video de Leer para Crear. Hace algunos días lancé en Facebook una pequeña encuesta, muy sencilla. Puse tres libros que me han gustado mucho, tres libros pues más o menos grandecitos, no son de los pequeños que hemos leído anteriormente, y ganó por muchísimos votos el libro que vamos a analizar el día de hoy, que es La princesa azteca, de Colin Falconer. Este libro trata la historia. Es una novela, no es un libro de historia propiamente, es una novela, claro, con elementos históricos, pero también con las ideas, con el sabor que el novelista le puso a la historia de Malintzin, la Malinche. Una de las figuras más enigmáticas, una de las figuras menos comprendidas, una de las figuras más determinantes para lo que sucedió con el imperio mexica y finalmente con toda Latinoamérica. La Malinche es una figura poco comprendida, poco estudiada. La mayoría de nosotros, si nos preguntaran, quizás nuestra primera reacción sería decir traidora, malvada, abusiva, se unió con los conquistadores, maldita, bla, 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 bla. Pero en realidad, ¿te has preguntado realmente, más bien, has estudiado realmente, te has enterado realmente de cómo fueron las cosas? Bueno, este libro es una aproximación muy buena, muy entretenida sobre este suceso histórico. Y la verdad es que te puedo decir que es un libro cuyo relato es desde la perspectiva de la propia Malintzin. Los personajes principales, claro, son Hernán Cortés, los hombres españoles que acompañaron a Hernán Cortés, cómo ella se convirtió de ser esclava y ser vendida por su mamá, la vendió a unos tratantes mayas, y cuando los españoles llegan y derrotan al primer ejército que los desafía, pues los indígenas la regalan como parte de las acciones de paz, como diciéndole, ya españoles, ya vimos que sí son muy buenos guerreros, la regalan. Como más adelante ella es capaz de traducir el náhuatl, porque ya conforme los españoles se van internando al territorio, Hernán Cortés traía un traductor que era Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar sabía hablar maya y sabía hablar castellano, pero náhuatl no. Entonces ahí fue un primer momento en el cual, cuando los españoles se cruzan con gente que no hablaba maya sino náhuatl, surge el primer problema, el cual es resuelto de manera magistral por Malintzin, porque ella se levanta, se presenta ante Hernán Cortés y empieza a traducir. Malintzin sabía popoloca, su idioma natal, sabía maya, sabía náhuatl y claro, más adelante aprendió español. Pero de entrada, cuando comienza y cuando se da un giro a su historia, es cuando ella empieza a traducir con los mexicas o con los tlaxcaltecas o con la gente que hablaba náhuatl. Ella escucha el náhuatl, lo traduce a maya. Jerónimo de Aguilar, que sabía maya, lo traduce a castellano y entonces llega a los oídos de Hernán Cortés. Y así era la cadenita de traducción. Poco a poco Hernán Cortés la va conociendo y se va dando cuenta de que no solamente es buena traductora, sino además se dice que era muy bella, y entonces empieza una historia apasionante, una historia trágica, una historia interesante, porque también mucho de lo que nos señala y nos relata este libro es la genialidad de Hernán Cortés. Me es muy difícil decirlo, porque hace algunos años yo era así, o Hernán Cortés significaba para mí lo peor, ¿no? La peor cosa que nos pudo suceder. Y yo creo que conforme he ido creciendo y he ido leyendo y he ido conociendo un poco más, me doy cuenta que pues es difícil juzgarlo con esas palabras, ¿no? Él fue un guerrero y al final, voy a decir algo duro, fue más sagaz, mejor estratega y mejor líder que los líderes prehispánicos.
porque no solamente ganó por sus aptitudes militares. Yo te recuerdo que en un primer momento Hernán Cortés llegó con 500 soldados. En Tenochtitlan se dice que había más de 100,000 guerreros. ¿Cómo le hizo? Con gran inteligencia y con gran sagacidad. Créeme que para mí uno de los mayores guerreros, estrategas de la historia es Hernán Cortés. Como gobernante y posterior, bueno, ya podríamos establecer otra cosa, pero como estratega, un tipo genial. De hecho, más adelante, una de las cosas que voy a presentarte es este otro, Hernán Cortés, de José Luis Martínez. Este es otro libro que disfruté muchísimo. Este sí es histórico. Este sí es una investigación mucho más seria. Esta no es novela, pero bueno, este tendrá su momento más adelante. Entonces, este libro, híjole, realmente, si no tienes muy clara la participación de Malitzin, yo te recomiendo que lo leas. Si te llama la atención este tema de la conquista de México, que a mí me apasiona mucho y trato de conocer lo más que puedo, me gustó mucho. La redacción de Colin Falconer es muy amigable, se entiende muy bien, te plasma las cosas sin exageración, pero sí te permite imaginarte las situaciones, ¿no? Las tensiones que vivió Cortés con sus hombres, la manera en que negoció con los pueblos, la manera en que se hizo de aliados, por ejemplo, todo lo que resistieron, porque también se las vieron muy difíciles los conquistadores, muchos de ellos murieron en la batalla, que fue encarnizada y brutal. Muchos de ellos perdieron miembros, fueron heridos, soportaron un montón de cosas, y en todo el proceso la Malinche, o Doña Marina, como se le bautizó, tuvo un papel primordial. Yo te recomiendo muchísimo este libro. Es un libro pues relativamente grande. Estamos hablando de que tiene 440 páginas. La editorial es Grijalbo. A mí me lo regaló mi queridísimo amigo Cristian y mi queridísima doctora Karina. Ellos me lo regalaron, entonces no te sé decir cuál será el precio, pero de verdad que vale mucho la pena. Ahora, por último voy a decirte, ¿por qué le habrá puesto Colin Falconer a la princesa azteca? Si Doña Marina no era azteca, ella había nacido en lo que hoy es Coatzacoalcos, Veracruz, y su idioma natal era el popoloca. Entonces en realidad nunca fue princesa azteca. Bueno, yo creo que lo hizo pues un poquito para colgarse de la fama de otro librazo que es una maravilla, que después presentaré, que se llama simplemente Azteca. Es un librotote. Tal vez hayas escuchado de él o tal vez alguien cercano a ti lo haya leído. Es una maravilla. Pero ese otro libro es de Gary Jennings. Ese es otro rollo y esa es otra cosa, pues, un librazo. Pero este libro, aunque un poco más sencillo, no se queda atrás, no te va a decepcionar, te va a permitir tener una perspectiva novelesca, insisto, no es histórico, es novelado, te va a permitir tener una perspectiva, a lo mejor si quieres inicial, porque tal vez estás empezando a conocer la figura histórica de Malinche, o bien, pues a lo mejor si ya tienes algo de conocimiento, si ya eres un poquito más versado en estos temas, pues te va a permitir tener otra perspectiva bastante digna de ser escuchada. Yo no digo que aquí se diga la verdad, y hay muchas cosas que a lo mejor son invenciones del autor, pero ¿de qué vale la pena? Sí vale la pena. Te mando muchos saludos, espero que disfrutes este video y por favor no dejes de leer La princesa azteca de Colin Falconer. No te va a decepcionar, un libro muy bueno, muy entretenido, y aunque el tema desde luego es triste en algunos aspectos, no podemos negar que la Malinche hasta cierto punto es la madre de lo que hoy somos. Hoy somos mestizos. Eso es lo que somos. No somos españoles ni somos indígenas. Yo, por ejemplo, no sé náhuatl y tal vez nunca lo sabré porque no me he dedicado a estudiarlo. Yo soy mestizo. Y la Malinche, que sí era indígena, dio a luz físicamente y también de manera simbólica a lo que hoy somos, a los mestizos de esta tierra. Que estés muy bien y muchas gracias por ver este video. Hasta luego.